Cuando estamos en movimiento en un coche, en un carro y de pronto frena o arranca, sentimos el cambio de velocidad y decimos, ¿qué pasó? Y nos ponemos alerta. Eso también pasa con algunos planetas que como son tan lentos, pasan 14 años o 7 años o casi 20 años en un signo y no nos damos cuenta de que existen porque lo consideramos una norma, algo por omisión. De repente cambian de signo o se ponen retrógrados o tocan un planeta personal y nos pone en evidencia que existe esa función humana como ese cambio de velocidad. Pues iniciamos con Alejandro Lodi hoy una serie de 3 programas en donde vamos a hablar de estos mundos invisibles de lo transpersonal, que en este momento, por supuesto, están en la actividad social porque están cambiando. Plutón acaba de cambiar a Acuario, Urano va a cambiar a Géminis, Neptuno acaba de cambiar a Aries. Entonces, es como si estas funciones humanas que representan estos planetas se ponen un poco más en evidencia. ¿Y quién mejor que Alejandro Lodi, que nos trae una serie de imágenes en su nuevo libro al respecto? Y que vamos a hacer entonces 3 programas, hoy dedicado a Urano, el próximo a Neptuno y seguramente el siguiente a Plutón. Querido Alejandro, qué gusto estar contigo compartiendo este espacio. Pero querido Juan Carlos, qué placer compartido. Y escucha, ¿te animas a decir el título de esta serie de charlas que vamos a tener? ¿O te vas a Va- cobardar? A ver. Vamos a ver los 3 tristes y tratables tretas transpersonales. Tres tristes y tratables tretas transpersonales. Fundamental poner un poco de humor en el tema que vamos a tratar. Además, buenísimo, porque así como desde niños tratábamos con este trabalenguas de sacarlo adelante, yo creo que la energía transpersonal para nosotros los astrólogos es algo muy novedoso, porque Exacto. son descubiertos desde 1781 en adelante, y esto hace que tengamos que practicar las imágenes para entenderlo, así como movíamos la lengua para, para ese trabalenguas, ¿no? Seguro. Y el desafío de la vivencia de las funciones transpersonales a escala individual en cada una de nuestras vidas se asemeja a trabalenguas, laberintos, a paradojas, y eso se refleja en que habitualmente lo vivimos de un modo polarizado, ¿no? Lo vivimos desde el conflicto antes que desde el don que tienen para atraer cada una de estas funciones, ¿no? Eh, la primera meditación que ofrece esto es, bueno, ¿qué significa que la astrología sugiera que en nuestra psique hay funciones transpersonales, hay actividades que es necesario reconocer y desarrollar del modo más consciente posible, que no tienen por objeto eh, la construcción de un ego personal ni la permanencia de la conciencia en una identificación personal. ¿Qué es qué es esta treta? Eh, en principio va a ser vivido como como un desafío complicado, como un laberinto, como algo que no entendemos, que no nos sale, ¿no? No sé qué opinas al respecto. Te voy a hacer hablar mucho, Juan Carlos. Y yo queriéndote escuchar mucho. Y es que es indudable como, eh, a ver, la astrología lo que representa no son imágenes de cuerpos celestes que con hilos invisibles nos manipulan a nivel humano, sino un lenguaje simbólico del tiempo. Se llama horóscopo, que significa estudio del horus del tiempo, no se llama astrócopo, que sería como el estudio de un astro, sino es horóscopo, es el estudio del tiempo. Y como tal es el reloj cósmico perfecto. Tenemos, no sé, Saturno con sus 29 años dando un ciclo, mostrándonos el ciclo de construcción. Pero ya cuando hablamos de lo transpersonal, y ahí voy con lo que me acabas de preguntar, estamos hablando de una función humana de la creatividad, de la originalidad representada
por el ciclo de 84 años de Urano o de 7 años en un sector del horóscopo de la carta natal, que nos invita y nos convoca a salir de terrenos conocidos, parcos, terrenos en donde hemos hecho las cosas ya por omisión, que ni siquiera nos cuestionamos nada, sino que estamos muertos en vida simplemente a manera de repetición en pro de una seguridad y de una estabilidad. Y de repente llega Claro, la creatividad uraniana con su rayo y su impacto que claro, nos despierta, ¿no? claro. Y es importante meditar acerca de qué significa creatividad uraniana, porque también existe la creatividad solar, que es la que habitualmente asociamos con creatividad. Uno habla de creatividad y inconscientemente se le dibuja mi creatividad, como si fuera la creatividad un don personal, ¿no? ¿Cuál es mi sello creativo en el mundo? ¿Cuál es mi sello original en el mundo? Lo cual está muy bien. Pero, habiendo dicho que está muy bien esa dimensión solar de la creatividad, lo que acabas de mencionar, el ciclo de 84 años, que Urano, el símbolo planetario que representa la creatividad en nuestra vida, tenga un ciclo de 84 años, significa que una vez desarrollado, no va a ser disfrutado por nosotros. Primero significa que la creatividad requiere 84 años para darse a conocer. Esto ya es una herida narcisista, no solo, no sé si infantil, pero seguro adolescente. En la adolescencia presumimos que ya hemos encontrado quiénes somos, ya hemos descubierto lo creativo de lo que queremos ser, generalmente por oposición o por adhesión a nuestros padres. Esto es condicionados por el eje Saturno-Luna, ¿no? Ya sea por oposición o por rebeldía o por obediencia. Sin embargo, el desarrollo creativo, dice el símbolo de Urano como función psicológica, requiere 84 años para desplegarse. Es decir, la creatividad de nuestra vida consume casi un lapso de vida hoy por hoy esperable, ¿no? Con lo cual, a mí me gusta reflexionar sobre esto porque claramente está indicando que esa creatividad no es mía, o por lo menos que no está al servicio de que yo la disfrute, sino eso que mi vida desarrolló, esa creatividad y originalidad que potencialmente mi vida puede desarrollar, en verdad es disfrutado por la red humana. Va a quedar para otros, no para mí. Habría que ver cómo será cuando los humanos podamos vivir 2 ciclos de Urano, lleguemos a vivir 150 años. Yo creo que ya ha nacido el humano que va a vivir 150 años, pero eh, por lo pronto cabe esta paradoja, ¿no? El desarrollo de nuestra creatividad, en principio, no va a ser disfrutada por nosotros. Lo que disfrutamos es desarrollarla, pero el fruto final va a ser disfrutado por la red humana. ¿eh? La clave creativa y original de nuestra vida va a ser disfrutada por otros. ¿Qué opinas de esto? Que es uno de los golpes más duros a la estructura del ego, ¿no? A la estructura de Luna-Saturno. ¿Sí? La Luna, a ver, no sé, construimos imágenes de nosotros, construimos con gran empeño y perseverancia, muy Saturno y Capricorniano, una vida profesional, familiar, unos vínculos, con trabajo arduo. ¿Sí? Es decir, si nos volvemos, por ejemplo, no sé, ingenieros o psicólogos, hemos tenido que estudiar, eh, sustentar, utilizar las normas APA, sacar adelante una tesis, un proyecto. Después, a nivel profesional, bueno,
tratar pacientes, si es clínico, si me especialicé por el área clínica, o, y sacar adelante todos los procesos que requieren todo un trabajo. Ese trabajo aparentemente desde Saturno o la Luna se cree que es para recoger una gran cosecha individual, que tenga mi sello, Claro, mi nombre, ¿sí? claro, Y resulta que no. claro, Resulta que la gran cosecha es el legado que yo estoy dejando de mi obra, de mi camino, de mi biografía, de los claro. hechos, que finalmente ni siquiera voy a ver su repercusión en mi propia Exactamente. vida. ¿No? Y seguramente esa repercusión será distinta a la imaginada, asociándolo al Joker y al loco como arcano mayor del tarot. La originalidad de mi vida, la creatividad de mi vida, no va a coincidir con lo que yo creí que estaba haciendo. Eh, Como si la conciencia humana va a destacar, fuera a destacar, algo que no estaba en mis propósitos. Y acaso ignore algo que estaba en mis propósitos que sea reconocido. Como fuera, esto vuelve a recordar que no es mi propiedad personal, que esa creatividad solar en verdad no era solar. ¿Eh? Esa creatividad que encontró vehículo solar no podía ser contenida en ella misma, sino que era vehículo justamente. ¿De qué? De la creatividad de la vida. Es decir, nosotros participamos de la creatividad de la vida. No somos propietarios de la creatividad. Podríamos decir somos inquilinos. Me encanta. Somos, eh, recreamos, en todo caso, la creatividad de la vida que nos anima. Y allí en esa recreación tenemos participación. Recreación es generar formas nuevas, distintas, originales, animarnos a quizás no repetir, a, no por rebeldía, ¿no? Sino a no repetir porque en verdad sentimos que el fuego está en otro lado y no está en la continuidad, ¿no? ¿Y cómo puedo responder a ese fuego que me invita a no continuar sin caer en el arquetipo del rebelde? Es interesante, porque el rebelde en verdad es una polarización con la creatividad, ¿no es cierto? Con Urano, es una polarización de Urano. El rebelde define lo que es por oposición al orden establecido. Con lo cual, el peso del orden establecido, del statu quo, el peso de Saturno en Luna es altísimo. El peso de Saturno es altísimo. ¿No? Y el rebelde, a mí me gusta. Yo sé que esto puede tener como una dimensión de provocación, porque el rebelde tiene algo romántico, ¿no es cierto? Está bien, bien visto. El arquetipo rebelde está bien visto. Pero no tiene ánimo de provocar, sino eh, esa posición rebelde en algún momento puede descubrir que creyéndose uraniana, en verdad es muy lunar. Puede tener un comportamiento muy mecánico y previsible el rebelde, que incluso pueda ser utilizado por algún Saturno astuto. Si sé que estás tomado por la rebeldía, yo sé que vas a hacer lo opuesto a lo que te propongo, con lo cual te voy, te voy a ordenar lo contrario a lo que quiero que hagas para que termines haciendo lo que yo quiero que hagas. Eh, para esto sirve, creo, meditar en esto, ¿no? Para em, descubrir ciertas trampas, ¿eh? Tretas en las que caemos, ¿no es cierto? Y no es que esté bien o mal, sino que esas tretas generan sufrimiento en nuestra vida. Nuevamente, la cuestión, cuando hablamos de polarización y de la necesidad de desarrollar conciencia de polaridad allí donde reaccionamos de un modo polarizado, no es por mandamiento divino, ¿no?
no es por un deber ser, sino porque en la polarización hay un sufrimiento innecesario en nuestra vida, un sufrimiento que podemos disolver, que la conciencia puede disolver, arriesgándose y atreviéndose a ver dinámica de polaridad allí donde creyó que había posiciones opuestas y cristalizadas. Descubrir que mi identidad de rebelde son muy previsible es ver el otro polo, ¿no es cierto? Es ver juntos los dos polos. ¿No? Que hay un exceso de subjetividad quizás también en la posición rebelde, ¿eh? Que las cosas son como yo creo y, sin necesidad de ningún testeo con ningún tipo de realidad objetiva o autoridad externa. No deja de ser lunar, ¿no? Yo no sé si es lo más auténtico de uno mismo eso. Yo en el libro también presento a Urano como símbolo de lo auténtico de nuestra vida, de la autenticidad de lo que soy. Y una distorsión, una treta que puede manifestarse respecto a esto, una distorsión, es confundir que lo auténtico de lo que en esencia soy es mi autopercepción, es cómo yo me percibo a mí mismo. Y puede ser, pero lo más común es que mi autopercepción tenga un sesgo un tanto lunar, ¿eh? Sea una autopercepción replegada en una imagen encantada, que solo puede madurar en tanto tome nota de lo que dice la percepción externa, de lo que otros dicen de mí, o incluso de lo que mi cuerpo dice de mí, de lo que mi edad dice de mí. ¿Eh? Eh, si se desarrolla esa capacidad de reconocer esa realidad aparentemente externa, se disuelve la fantasía, el encanto lunar. Y la percepción de mí mismo madura, se hace más real. Eh, no sé qué opinas de esto. Sí, sí, mira, siguiendo esa línea, ¿no? Para aterrizarlo un poco, por ejemplo, a un tránsito de Urano por encima de Saturno o de la Luna, que es precisamente Saturno y la Luna están trabajando sobre esa identidad a la cual Urano llega con gran rebeldía a ponerse en contraposición de lo que los padres siempre hicieron, el gobierno siempre ha hecho, las legislaciones siempre han tratado, y entramos como en ese conflicto. De alguna manera tenemos dos opciones en esa polarización. O obedecemos ciegamente la normativa saturnina y lunar, en donde ni siquiera nos cuestionamos e incluso obsesivamente tratamos de regir el rol saturnino o lunar. Lo voy a poner en un ejemplo más aterrizado y más claro. Eh, Hicimos identidad con Saturno y con la Luna con ser padres o con ser madres. ¿Sí? Y entonces llega Urano y toca allí y de repente nos volvemos obsesivamente padres a toda costa o peleamos con todo el tema de la maternidad y de lo que siempre se ha hecho de alguna u otra manera. En cualquiera de las dos posiciones está en la misma situación de polarización, tratando disque de hacer una nueva creación cuando lo único que está haciendo es una lucha y Claro, no creando, sino solamente poniéndose en oposición. ¿Sí? claro. Tal vez sea una fase de la creación. En una primera instancia, oponerme o ser obediente ciegamente para posteriormente empezar a encontrar mi propio camino frente a ello Claro, y ser un claro, creador de una nueva sustancia frente a esa situación, ¿no? claro. Es muy interesante esto que comentas porque quizás sea inevitable, si una condición del desarrollo de la conciencia,
eh, que nuestra primera respuesta a lo transpersonal sea polarizada. Nuevamente esto sirve para no demonizar la polarización, para no juzgarla como algo que está mal, sino algo que evidente, yo diría, sacaría el es probable. Nuestras primeras respuestas son polarizadas. Eh, Incluso diríamos, esto sugiere que hay cierta necesidad de que así sea, ¿eh? Cierta necesidad orgánica de que así sea. Y esto sugiere un desarrollo evolutivo en donde en algún momento esa respuesta polarizada en la que hemos hecho identidad se mostrará fuente de sufrimiento y quedará muy, muy expuesto y muy evidente que en verdad no soy eso, que eso era una armadura, era un ropaje, que honestamente, legítimamente, confundí con lo esencial de lo que yo soy, ¿no? Y quizás eso sea el proceso del desarrollo de la conciencia, un constante desarrollar, conformar y habitar estructuras que en algún momento se manifiestan armaduras que aprisionan, ¿no es cierto? Antes que contengan, armaduras que contienen y protegen y nutren. Como lo es el proceso de la vida, ¿no? Como lo fue la vida intrauterina, como fue la vida en el mundo familiar de los padres, en grupos de pertenencia. Urano tiene mucho que ver con el eje Saturno-Luna. El eje Saturno-Luna, tal como lo describo, tiene que ver con uno de los tres pilares del desarrollo de conciencia personal, que es la identidad por pertenencia. Soy en tanto pertenezco, ¿no? Bueno, ahí estamos, ¿no? Hay tres grandes pilares: Saturno, Luna, Mercurio, Júpiter, Venus, Marte, que ya veremos en próximos encuentros. Pero el eje Saturno-Luna tiene por función ofrecer una muy sólida y segura sensación de identidad que puedo habitar y en la que puedo desarrollar conciencia y puedo desarrollar potencialidades creativas, hasta que en algún momento esa estructura se muestre insuficiente, ¿eh? Como lo fue la estructura intrauterina, como lo fue la estructura del vientre materno, y es necesario dar un salto cuántico, como lo ha sido nuestro nacimiento, un parto, a una nueva dimensión de mi propio proceso vital. Esto no es obligatorio, pero no es opcional, como siempre decimos. Dios. Puedo rechazar esa invitación a un salto cuántico, pero en el rechazo se frustra la vida misma. ¿Eh? No hay opción de permanecer en la estructura que hasta ahora fue segura una vez que comenzó a ser percibida la necesidad de un salto cuántico. Quiero decir, un, un proceso terapéutico o una consulta astrológica, debería serlo también, no me va a permitir permanecer en quien soy, solucionando problemas. Una consulta terapéutica, un encuentro con un maestro espiritual, una consulta astrológica, no tiene por objeto solucionar algo que no anda bien en mi vida para seguir siendo yo. Lo legítimo de esas variantes, lo terapéutico, lo espiritual, lo astrológico, es que nos acompañan a desarrollar confianza y seguridad en un proceso de transformación, en un salto cuántico, en los partos de nuestra vida. Mm, Inconscientemente, muchas veces desde la astrología no ofrecemos esto. Muchas veces desde la astrología podemos, sin darnos cuenta, ofrecer permanecer siendo quien soy, sabiendo evitar los malos momentos gracias a leer en los cielos.
y quién me conviene, quién no me conviene, qué trabajo me conviene, qué trabajo no me conviene, etcétera, 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 etcétera. Y me parece fundamental no perder de vista esta función alucinante, impresionante de la astrología como herramienta espiritual, herramienta terapéutica, de acompañar procesos de transformación y de salto cuántico creativo en nuestras vidas. No porque esté bien o mal, sino porque eso es nuestra vida. Es esta analogía que propones precisamente con el vientre materno y los 9 meses de embarazo es algo que, y el salto cuántico de no respirar a empezar a usar nuestros pulmones. Imagínate Claro, eso que es una barbaridad. Es decir, claro, hasta ese momento hemos tenido una recapitulación de 9 meses de ser desde unicelulares, casi que amibas, ¿sí? Para pasar a ser después renacuajos, claro, pescados, ¿sí? Y claro, posteriormente nacer y dar el salto cuántico de respirar, ¿sí? claro. Y tomar el primer llanto, con toda la rotura que representa eso, bien sea que haya sido un parto vaginal o que haya sido eh, un, Sí, sí, eh, sí. Una eh, cesárea. una cesárea, hubo sangre de por medio, Claro. hubo vida. Obviamente, ¿Sí? obviamente. Entonces, desde esa perspectiva, lo que quiere decir esa simbología es que posteriormente empezamos a encontrar materiales para Claro, nuevos vientres. Es decir, claro, encontramos el material ya a nivel social y productivo, claro. no sé, a través de mi profesión. El título de ingeniero de sistemas me da una contención y me da una matriz, pero en un momento dado se vuelve insuficiente para lo que está haciendo mi energía creativa. Y de repente Exactamente. necesito dar ese salto cuántico o nacer en una Exactamente. nueva experiencia, en donde ese nacimiento requiere roturas y requiere Exacto. drama, Sí. intensidad. Y no ofrece ninguna garantía de seguridad. Quiero decir, pensando en Urano, ¿no? Esos momentos son uranianos. No puedo saber de qué trata esa nueva realidad a la que inevitablemente estoy accediendo. Es más, esta condición de vacío de seguridad nos recuerda que, como siguiendo el ejemplo del nacimiento físico, ¿no? De emerger del vientre materno, para ese salto, no estamos en condiciones de dar ese salto cuántico y proveernos lo que necesitamos. Vamos a depender de que otro lo haga. Nuestra vida es vincular. El comienzo de nuestra vida autónoma incluye a otros, que si no se acercan con la teta o con un abrigo, moriríamos. Y es al mismo tiempo el inicio de nuestra vida autónoma, respirar por nosotros mismos, saber pegar gritos para que se acerque la teta. Ya desde el comienzo de nuestra vida es evidente que no somos ajenos al mundo entre comillas externo, que nuestra vida es vínculo. A mí cuando uno ve esto así con la claridad que permite verlo desde la astrología, yo me sigo sorprendiendo de seguir habitando mis narcisismos, mis, mis inconscientes creencias de que somos absolutamente autónomos, independientes y a mí nadie me va a y no necesito a nadie, de que somos una isla, ¿no es cierto? Em, Esto todavía sigue siendo una herida narcisista para nosotros. Em, y ahí ya desde arranque se plantea la polarización. Entonces como, entre comillas, dependo de otros, debo asegurarme y aferrarme a lo que otros digan para asegurarme lo que necesito.
¿no? Sacrifico toda expresión original, individual y singular y me mimetizo con la pertenencia segura. O O, experimentando esa prisión, escapo, ¿no? Em, y esto se recrea en el parto, en los primeros años de vida, en la adolescencia, en el mundo adulto. Los ámbitos, las pertenencias van mucho más allá de lo familiar, por supuesto, ¿no? Uno puede huir de la familia de origen y adherir a un grupo de pertenencia eh, espiritual, político, ideológico, filosófico, artístico, lo que fuera, ¿no es cierto? claro, me revoluciono a la imagen de esos padres abusivos o que no fueron lo suficiente para mí, Claro. porque yo considero que son imperfectos, e inmediatamente con la rebeldía que me caracteriza, me consigo, no sé, el grupo guerrillero, el grupo Claro. sí, Sí, el que va antiguerrillero. o anti, sí, sí, Claro, porque precisamente estás mencionando algo supremamente importante para el ser humano, que todo nacimiento requiere de un partero y requiere de una madre, ¿sí? Es decir, eh, necesitamos que alguien, que algo o alguien, una figura materna de origen biológica o alguien sustitutivo, una madre no biológica, esté para alimentarme y protegerme. En cualquier ámbito, si yo, por ejemplo, dejo la ingeniería de sistemas y me voy a la psicología y a poner un consultorio de astrología, si yo no tengo un partero o una partera, ¿sí? Que me ubique, me diga cuáles libros son interesantes para estos temas, quiénes han hecho este proceso, y no tengo también una contención adecuada de, de personas que me impulsen por un lado y de personas que me critiquen mi decisión por otro lado, pues no tengo las capacidades para hacer crecer ese proyecto. ¿Sí? Y así en exacto. cualquier proyecto de la vida. Y Y voy a esto perder se, mucho tiempo, voy a perder mucha energía, ¿no? y esto se pone más en evidencia, por supuesto, en los momentos de los ciclos de Urano. Es decir, en mi Sí, nacimiento se pone en sí, evidencia donde está el sí, punto zodiacal, donde está punto Urano, y se pone en sí, evidencia el nacimiento de lo biológico y de lo físico. Pero a los exacto. 21 años volvemos a tener este nacimiento ya como en personas adultas, en donde Sí, necesitamos unos tutores, que vuelva a aparecer una madre o un padre similar al biológico, para exacto. posteriormente a los 42 años, vuelve y juega. Aparece también la imagen de pronto de alguien que amamos o de alguien que irradia unos ejemplos de algo que quisiéramos hacer y no nos hemos atrevido y tal vez nos engancha el proceso para hacer otro nacimiento. Y ni qué decir a los 63 años. Seguro. Juega. Referentes de autoridad y de afecto. Porque no solamente está el tema de la seguridad física, orgánica, ¿no es cierto? En el momento incluso del parto. Eh, Está el tema de la calidez afectiva. No es simplemente una teta. Ya está muy probado esto de que eh, cuando por algún motivo el bebé no puede estar en contacto físico con la madre y le es suministrado alimento de un modo mecánico, hay un déficit que el bebé percibe, que es la calidez y el afecto eh, de, eh, de esa presencia que suministra lo nutricio, ¿no? Hay una clave afectiva que tiene que ver con ser queridos. Esto es Luna. Para que no se malogre lo uraniano, lo lunar, lejos de ser un obstáculo, es una condición. Es una condición. Que buscaré, si he hecho identidad en que no, lo lunar es un obstáculo,
Si para crearme uraniano necesito que lo lunar sea un obstáculo, voy a buscar esa condición lunar inconscientemente. Proyectaré que el líder político me quiere, que el maestro espiritual me quiere, que la profesión, que la academia profesional me quiere. Y seguramente no será así, porque no es función de la academia profesional, ni del político, ni del líder religioso, ni del terapeuta, ni del astrólogo quererte como una madre. Pero esto lo digo para obligarnos a meditar eh, sobre la fantasía de la polarización. En verdad, nunca están disociados Saturno, Luna de Urano. La pesadilla habitual en la que vivimos y que la mitología, por ejemplo, griega refleja también, de padres que se comen a sus hijos para no ser castrados por sus hijos, o de madres que se devoran a sus hijos para asegurarse que son la fuente, que su vida les pertenece, es una pesadilla en la que estamos enredados, que en verdad es una distorsión polarizada. Pensando en la madre, Saturno Luna sabe que en algún momento, para que lo uraniano, para que la creatividad de la vida siga desarrollándose, debo permitir que se desprenda aquello que protegí. Lo sabe el cuerpo de la madre, que sabe dilatarse para permitir la salida de lo que cuidó. En el arquetipo Saturno-Luna más profundo está la comprensión del uraniano, de soltar aquello que hasta ahora cuidé, para seguir cuidándolo, para seguir protegiendo. La forma que tengo de protegerlo es dejarlo libre, porque si lo retengo, lo contamino, no le permito ser. Alta maestría, alta sabiduría de la experiencia de ser padres o de ser de figuras de autoridad para otro. Hay figuras de autoridad y figuras de contención en nuestra vida que en algún momento mostrarán un límite para contener lo que han protegido, activado, cuidado. Y tendré que alejarme de ellos. Y no tiene por qué ser traumático. Habitualmente lo que hacemos es que, inconscientemente o conscientemente, querer que esos ámbitos de contención y de autoridad reconozcan nuestros propios destellos creativos que van más allá de la autoridad y del afecto propio de esas figuras. Es absolutamente incongruente. Que papá me reconozca en mi originalidad y creatividad que va a ir en contra de su propio criterio de realidad. Pero, ¿eh? Em, a veces, así dicho, parece muy simple, pero es muy complejo y estamos enredados y seguiremos enredados. Seamos optimistas. Yo creo que por 6.000, 7.000 años seguiremos enredados en esto, los humanos. Es que yo creo que no es patológico, sino arquetípico, ¿sabes? Claro, Sí, yo exacto. creo que lo que necesitamos más bien es aprender cómo funciona el arquetipo para aprender a fluir con cada una de esas secuencias. Sí, fíjate, Claro. si yo me quedo solamente cuidando, es que la imagen que muestras es preciosa. Si la madre no dilata para soltar aquello que ha cuidado con tanto esmero, ¿sí? Pues entonces empieza a suceder algo que se llama el sufrimiento fetal. Claro,
Y claro. entonces tienen que sacarlo a la fuerza. Sí, Aparece un Saturno externo que dice, no, es tiempo tiempo. de dilatar o cortar. Sí, pero de la misma forma, es que lo he visto muy tangible cuando, por ejemplo, Urano empieza a pasar por encima de Saturno. Claro. Tiene más o menos un periodo de 3 años en donde durante esos 3 años Urano va a hacer ida y regreso y va a hacer casi que 3 toques, la mayoría de las veces, algunas veces no, pero la mayoría de las veces hace eso. Y es como esa preparación, ¿no? Están los dolores de parto, de repente hay contracciones, pero me niego a soltar esto que he atesorado por tanto tiempo, que además Exacto. me representa porque es que hago identidad, ¿sí? Mm, Eh, y qué difícil entonces es, si yo suelto esta identidad, entonces ¿quién soy yo? claro. ¿Sí? Y Y fíjate qué interesante el ejemplo que pones, porque se puede manifestar de muchas maneras, ¿no? Con Urano en tránsito de conjunción sobre el propio Saturno natal, uno puede experimentar la muerte del padre, por ejemplo. Si en sincronicidad con el hecho de que mi padre muere está ocurriendo el tránsito de Urano-Saturno, la muerte de mi padre tiene un mensaje. Mi muerte es una oferta a tu libertad. Em, no vas a contar más conmigo. Tendrás que tomar responsabilidad de tu propia libertad para discernir qué hacer y qué no hacer. No voy a estar para decirte qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Es una oferta. Si la muerte del padre ocurre con ese tránsito, está simbolizando esto. Y lo que digo es autobiográfico. Mi padre murió con con mi tránsito de Urano a mi Saturno natal. fuerte. ¿Eso quiere decir que cada vez que Urano toca a Saturno se muere el padre? No. No. Pero si tu padre muere con Urano-Saturno, tiene ese simbolismo. Y no es simplemente jugar a ver si le pego o no le pego a que realmente sentiste eso. La oferta es esa, y si reconozco la oferta, la muerte de mi padre adquiere un sentido y pierde, bueno, justamente, pierde sensación de pérdida. Mm. Eh, pierde un tono dramático. ¿Por qué pasó esto? Bueno, pasó por esto. Primero pasó porque pasa, los padres se mueren. No tenés derecho a decir, ¿por qué pasó esto? Los padres se mueren. Y que haya pasado en este contexto tiene este sentido. ¿Tiene algún sentido? ¿Le sugiere algo esta analogía que yo le acabo de hacer? Diría el consultor al consultante, ¿no es cierto? Eso es interpretar los símbolos, ¿no? Creo yo, ¿no? Mm. Mm. Fuerza. ¿Eh? Eh, ni que hablar tránsito de Urano a la Luna, etcétera, ¿no? Y es que fíjate que hay algo supremamente compulsivo en el ser humano que queremos inconscientemente que la vida no sea proceso, sino estática o llegar a un final feliz y se acabó, ¿sí? Claro. Eh, es decir, no, quedé en embarazo, listo. Es como, ya, este es el lugar perfecto y aquí ya por siempre. No, a los 9 meses nace tu bebé. ¿Sí? Claro. O me volví papá o me volvió mamá. Listo, ya soy papá por siempre. No, tranquilo, cuando se Bueno, vaya de tu casa vuelves a recuperar otra vez tu identidad. Es decir, ¿sí? vivir Saturno-Luna obliga a reconocer Urano, no es por siempre. Que no es por siempre. Esto que quisiera, que disfruto tanto, que quisiera durar para siempre, no va a durar para siempre. Y hay
es donde radica el principal problema del sufrimiento, ¿eh? Claro, Porque en la medida en que más bien nosotros nos identificamos con que somos proceso y que hoy eh, puedo ser músico y me ha gustado, pero eso no me define. Mañana terminé ¿verdad? guardando el instrumento musical y empezando a trabajar en otras áreas. Hoy soy médico y eso no me define. Mañana decidí guardar la medicina y empezar a trabajar en otras áreas. Y seguramente con el conocimiento que traía, lo integro de buena forma a lo nuevo que va viniendo. En la medida en que nosotros digamos, soy proceso, hoy soy padre porque tengo niños pequeños. Listo, es mi rol, pero mañana estos hijos son grandes, son adultos. Ese rol deja de ser y empezamos a ser otros humanos con nuestros hijos, ¿sí? Pero eso no Claro, lo entendemos y quedamos enraizados y es como claro. si el rol se apoderara, la máscara se apodera del individuo y entonces cuando Exacto. llega Urano, pues qué dolor el nido vacío, qué dolor que se Claro, vayan, qué dolor que crezcan, qué dolor dejar de estar en embarazo. claro, ¿Sí? Eh, claro. Y involucrándonos en lo que acaba de describir de un modo tan bello, hoy soy astrólogo. Mañana puedo guardarlo. Sí, exacto, tal cual. Sí. Y nosotros que estamos con Plutón, Júpiter, que estamos que seguramente quién sabe qué pase. Cierto, cierto. ¿Qué creencias y qué sentido estaremos, este, a qué creencias y sentidos estaremos muriendo, ¿no? Con Plutón a Júpiter. Pero bueno, es un tema demasiado, no seamos tan Ese es para el tercer autorreferentes. programa. Y es para el tercer Ah, para programa. el tercer programa. Claro. Eh, Este es voy a poner aquí en la fachada de tu libro, es este, este, Planetas, Planetas, Personalidad y Alma. así es. Está comenzando se empezó a distribuir en Argentina y está comenzando a ser distribuido en Latinoamérica y España. Confío que lo antes posible. Tuve el honor de hacer el prólogo. En realidad, el libro es recomendable solo por eso. Ah, acá Una vez que está leyeron el hablando prólogo, pueden. de un sol en Leo o un ascendente en Leo. No, bueno, aprovecho para agradecerte la delicadeza, la belleza de ese prólogo. Ah, me encantó. Además, fíjate, Alejandro, tú apareces en pleno retorno de Júpiter mío y apareces como un símbolo de una nueva visión de una astrología que venía practicando desde hacía muchos años. Y para mí es un honor porque eres un referente, eres un luminar al respecto de, no todos los astrólogos en este momento se atreven a escribir, porque eso es un reto. Eso no, es horas de pensar, de analizar, bueno, Sí. pues yo quiero agradecerte que me has dado el honor de hacer ese prólogo. No, por favor, por favor. Sí, bueno, ahí juego con algunas otras polarizaciones que no tendríamos tiempo ya de desarrollar, pero están inscriptas en lo que hemos meditado junto con nosotros, ¿no? Y polarización significa, bueno, describamos al menos el diseño, eh, que siendo que Urano en verdad está en vínculo con Saturno y Luna, en la polarización lo uraniano se vive de un modo lunar que niega a Saturno o de un modo saturnino que niega lo lunar. En el caso de lo auténtico, lo que hablábamos recién, siento que la autenticidad coincide exactamente con lo que yo siento de mí, Luna, más allá de toda opinión externa, incluso más allá de lo que indique mi cuerpo, tacho Saturno, o no, lo auténtico de mi vida es lo que dice el statu quo, la palabra del padre, la normativa, y, y sacrifico el, el sentimiento más íntimo para identificarme absolutamente con lo que debo ser, ¿no? Eh, lo que indica la realidad externa. ¿Eh?
Bueno, son dos polarizaciones respecto al auténtico de nuestra vida. No está ni bien ni mal, solo que hay que registrar que seguramente habitando esas polarizaciones eh, se genere conflicto, sufrimiento, y ese conflicto puede ser disuelto, no es inherente a la vida, es un conflicto, es un sufrimiento autogenerado que en la medida que nuestra conciencia disuelve esa polarización, también disuelve el sufrimiento y el conflicto. Se resuelve el sufrimiento fetal, porque lo que está sucediendo es que están haciendo. Sí. Claro. Fíjate que con Urano, pensando en esta polarización, puede haber mucha pelea con la edad, con los límites que me impone la edad, ¿no es cierto? Y sentir que ya no puedo ser yo porque mi cuerpo no me permite, por ejemplo, practicar fútbol. Entonces yo solo era cuando practicaba fútbol. Ahora que, no, ahora que mi cuerpo no me permite practicar fútbol, ya no soy. Bueno, eso es una distorsión eh, que puede ser disuelta, generadora de sufrimiento y que puede ser disuelta. Ahí me estoy comparando con una actividad para la que mi cuerpo no está habilitado. Eh, bueno, lo auténtico de mí sería volar por mí mismo, dado que ya intenté arrojarme de algunas terrazas y me he dado la cabeza contra el suelo, el mundo, la realidad me niega ser lo que yo sé que soy, un pájaro. Bueno, no, a ver, vamos a ver. Tener la imagen de que lo más auténtico de mí es volar, siendo alguien que no tiene alas, y valdría la pena revisarlo. Y fíjate, porque se ha desarrollado, bueno, se ha desarrollado una tecnología que se llama aviación, ¿no? Que a lo mejor me permite volar. No, pero yo quiero volar agitando mis... Bueno, no. Yo me autopercibo pájaro y... No. Oh, qué maldito es mi cuerpo que no me permite ser quien soy. Bueno, a ver, vamos a revisar eso. Como es importante eso que estás diciendo. Menos mal lo elegiste con el ejemplo del pájaro y no con otros ejemplos. Sí, voy a hacer. Porque hace parte de la rebeldía que tengo con la expresión individual de habitar un mamífero, ¿no? Tengo la Exacto. rebeldía y me rebelo contra mi condición, mi género, contra todo. Y Mi entonces edad, simplemente mi edad, ¿m? Es la rebeldía de la biología. exacto. Toda edad da posibilidad de desarrollar nuestra autenticidad, diría la polaridad Saturno, Luna y Urano. Toda edad da posibilidades de desplegar autenticidad. ¿Cómo es importante hasta repetirlo? Toda edad nos permite generar autenticidad. O sea, no por... Desplegar un nivel de Sí, autenticidad sí, sí, ajustada a esa edad. ajustada a esa edad. El problema está en la, Claro, es que fíjate la terquedad también que se tiene con Urano, que como regente de Acuario, que es un signo fijo. Y es como si el ideal eh, se deja tercamente, no mira también lo que sí exacto, tiene exacto, para generar. ¿Sí? exacto. Allí ya estamos introduciendo algo de quizás de la polarización neptuniana que tiene mucho que ver con el idealismo, ¿no? Cierta imagen encantada de uno mismo, fantasiosa, y ya eso habilita a Neptuno, que será la próxima entrega de tres tristes y tratables tretas transpersonales. Eso. Buenísimo, excelente, excelente programa. Muchas gracias, querido Alejandro. Nos vemos más o menos, creo que estamos planeados para dentro de un mes, más o menos, o antes. Sí, Ahora soy, miramos la yo soy agenda. acá decimos, soy más fiaca, soy más perezoso de lo que sos. Vos sos demasiado trabajador. Pero sí, más o menos. Sí, será un gusto seguramente, sí, sí. Así que por allí. Muchas gracias a nuestra audiencia. Gracias por estar acá tan Gracias. atentos. A los tres.
Tres tristes transpersonales. Ay, Dios. Y tratables, Intratables. tristes y tratables, por favor. Buenísima la serie. Muchas gracias, Alejandro. Nos vemos en la Gracias. próxima. Chau. Abrazo.